Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, que vamos a hablar de esa temática vinculada al despertar espiritual, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito y si hay alguna misión de vida. Bueno, voy a hablarles un poquito, empezando por contarles un poco de mi historia, de dónde vengo y por qué yo me considero autorizado para hablar una temática de esta naturaleza, porque se supone que soy médico. Estas cosas no las suelen hablar los médicos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Eh, yo nací en una familia, siendo hijo único, donde la Iglesia Católica tenía mucho poder, mucha presencia. Mi abuelita era, pues, tenía primas hermanas de mi mamá, monjas. Habían monseñores dentro de la familia, monseñor, este, monseñor, ¿cómo es que era el apellido de él? Tortolero, un primo hermano de mi abuela. Y así, por lo cual recibí una formación de mi abuelita materna, que vivía con nosotros, en la cual me inculcaron mucha devoción y fe. Eh, Incluso luego me hice monaguillo en el Colegio Francia. Fui monaguillo durante un par de años. Eh, Sin embargo, habían inquietudes espirituales. Además de que fue un niño enfermo. El tema de la enfermedad también estaba presente. Fue un niño muy enfermo y mi papá médico. Bueno, me daban todas las medicinas habidas y por haber y me curaban una enfermedad y luego venía otra y me la volvían a curar. Y hoy entiendo que eran la misma enfermedad, que el cuerpo estaba tratando de desintoxicarse y que no lo supimos interpretar, sino que lo reprimíamos de la forma en que la medicina alopática lo hace. Lo cierto es que como a los 12 13 años, yo andaba ya en una inquietud y- espiritual en la cual no encontraba respuestas en la Iglesia Católica. Cuando me dijeron que los misterios de la Iglesia Católica tenían que aceptarlos sin cuestionarlos. Y por el otro lado me están dando una formación totalmente este, científica en el colegio. Eso chocaba con la mente científica que me habían desarrollado. Entonces empecé a investigar y supe que mi papá era Rosacruz y empecé a preguntar por esas cosas y qué es eso, porque el rosacrucismo es algo que es una organización, vamos a decir que espiritualista, filosófica, pero que dentro del mundo católico no se habla de eso. Entonces son cosas que en aquella época eran esotéricas, se mantenían como en privado, eran cosas privadas como la masonería. Entonces descubro también que mi abuelo había sido maestro masón y que en mi familia por parte de papá todo eso era por parte de papá, pues habían otros Rosacruces y había otra orden llamada martinismo, martinistas. Y mi abuela paterna había estudiado hipnosis y magnetismo y espiritismo. Y habían esos libros incluso. Bueno, total que descubro que existen otras cosas y yo empiezo a averiguar que yo quería saber más. Entonces me dicen que no podía porque tenía menor de edad. Había que esperar tener 18 años para poder ser Rosacruz, por ejemplo, y poder leer el material que mi papá tenía. Y bueno, una prima de mi papá, que también era Rosacruz y tal, me dijo, bueno, lo que sí puedes hacer es estudiar yoga. Entonces me recomendó un centro de yoga que quedaba en Sabana Grande. Yo vivía en Santa Cecilia. Y bueno, era un centro de la organización de Yogananda Fellowship. Yogananda, y bueno, empecé a hacer yoga, a clases de yoga. Y los domingos había unas reuniones donde hablaban mensajes espirituales, comíamos, había un almuerzo, una comida vegetariana. Y ahí empecé yo a comer diferente y empecé a meditar y empecé a hacer yoga y empecé a investigar otras cosas que llegaran a mí. Entre otras cosas, me fui sanando, empecé a mejorar porque yo tenía problemas de salud, como les dije, y no me alimentaba nada bien. Aprendí a comer vegetariano y a comer de todo porque antes no comía de todo. Un permisito, disculpen, hey, estoy en una conferencia, necesito que vayan a otro lugar a hablar.
Bueno, disculpen eso. Entonces, eh, en ese momento descubro muchas otras cosas. Luego empiezo a investigar las distintas religiones y todos los grupos que llegaron a Venezuela. Me involucré con todos, con los Hare Krishna, con Maharaji, la luz divina. Investigué la meditación trascendental, hice el curso de meditación trascendental. Bueno, todo eso fue formando parte de una búsqueda. Me metí en otros grupos de Cábala. Eh, Llegó el momento en que, como a los 20 años, apareció mi guía, alguien a quien yo reconocí como un guía espiritual, y a través de quien en un momento dado decidí estudiar medicina. En conversaciones con él tomé esa decisión. Yo andaba en la música, en el teatro, en el arte, en la filosofía, estudié filosofía en búsqueda de conocimientos también más allá de la ciencia. Y bueno, en ese momento yo sentí dentro de mí que lo que me llenaba la vida era amar, que eso le daba sentido a mi vida. Y escogí medicina porque mi papá era médico, pero pude haber estudiado enfermería o maestro o cualquier otra profesión en la cual se presta un servicio social. Bueno, escogí médico, ¿por qué no médico? Mi papá es médico, vamos a echarle bola, vamos a ser médico. Bueno, y así, digamos que comenzó mi búsqueda. Ya yo después de haber estudiado todas esas cosas y saber su existencia, me sorprende cuando estudio medicina que no me enseñaron nada de acupuntura, ni de homeopatía, ni de nada de eso, cuando yo sabía que todo eso existía porque ya yo había investigado tantas cosas y todo lo que era alternativo y ni siquiera había comenzado el mundo del New Age en esa época. Pero bueno, eso marcó mi vida. Yo quería estudiar acupuntura y mi papá me dijo, cuando tú te gradúes yo te voy a mandar a estudiar acupuntura. Pero mi papá se murió cuando yo estaba en tercer año de medicina. Y resulta que cuando estaba en el último año de medicina, yo formaba parte de la revisión de cómo yo, bueno, me metieron en cosas políticas y el partido en el que me metieron ganó. Y yo quedé en cargos importantes dentro de la parte académica de la universidad y estaba en la comisión de revisión curricular como estudiante, vamos a decir, académico. Y supe que mandaron 3 becas para Venezuela para estudiar acupuntura y le dieron una beca a una persona de Cumaná, a otro de Mérida, y había otro que no le dieron permiso en la universidad y quedó esa beca. Y me la dieron a mí. Total que mi papá desde el cielo cumplió conmigo. Y apenas me gradué un día viernes y el lunes ya yo estaba en Sri Lanka. Todo ese fin de semana fue viajando al otro lado del mundo. Y eso marcó toda mi carrera profesional porque ya me encontré con que acababa de terminar un congreso de medicinas alternativas y habían todavía distintos profesionales de quiropraxia, de homeopatía, de muchas cosas que no las conocía todas, ni siquiera sabía que existían algunas de ellas. Y a partir de ese momento me dediqué a investigar todas las medicinas alternativas y a continuar mi proceso de crecimiento personal. Hoy les puedo decir que eh, he ido armando el rompecabezas de mi vida y he ido encontrando dónde poner cada pieza poco a poco. Y ya estoy en un momento en que ya yo veo el panorama completo y ya yo veo cuántas piezas me faltan. Digamos que de un rompecabezas tal vez de 1000 piezas, ya me faltan como, no sé, como 60. De manera que cada vez que me llega una pieza, ya yo sé exactamente dónde va. Y ya lo que estoy es contando cada pieza que me está trayendo la vida, ya sé dónde la voy poniendo. Porque está clarito, las azules van por aquí, las verdes van por aquí, las amarillas van por aquí. Y cada día todo va encajando, todo va viéndose el sentido y ahora ya veo desde lejos qué es lo que ese dibujo y qué es lo que ese rompecabezas, qué imagen es esa. Al principio yo solo veía colores, no entendía los colores. Empecé a poner los azules por un lado, los amarillos por otro, luego encontré cómo armonizarlos y cómo pegar unos con otros. Y ahora ya veo que aquí hay un paisaje, y aquí veo que hay una capilla, y aquí veo que hay, qué sé yo, una playa, y aquí hay un barco, y aquí no sé qué, y ya estoy viendo un paisaje.
y ya lo entiendo. Entonces, cada pieza que me llega, apenas me la dan, ¡au! Está aquí, la meto de una vez. Y así estoy esperando que me vayan llegando pieza por pieza, porque llegará un día en que habré puesto todas las piezas. Y ese día ya me voy de aquí, porque ya no tengo más nada que hacer. Digamos que mi trabajo, en lo que a mí respecta, significa terminar de entender y cómo armo mi rompecabezas. Cada uno de ustedes tiene un rompecabezas también que armar. Y también tienen un poco de piezas que tal vez no saben dónde ponerlas o cómo armarlas. Todavía tal vez no le han terminado de dar forma. A lo mejor han logrado pegar tres o cuatro por aquí o dos o tres por allá. Y todavía están en ese periodo de no saber qué es lo que falta, ni para qué estoy aquí. Pregunta que no solemos hacernos. La gran mayoría de la gente no se pregunta para qué estoy aquí, pero es una pregunta que deberíamos hacernos. Yo diría que mi despertar espiritual realmente comenzó cuando empecé a cuestionarme cosas a la edad de 13 o 14 años. Ahí empecé a reconocerme realmente como un ser espiritual con unas necesidades propias que no podía seguir haciendo lo que mi papá dijera o lo que la religión dijera o lo que nadie dijera, sino que tenía que encontrar la propia voz dentro de mí. Y en eso estuve durante mucho tiempo hasta que hubo un guía que me ayudó a encontrar esa voz y en quien yo reconocí la voz de forma objetiva, clara. Yo me entregué por completo al maestro, me entregué por completo a dejarme guiar y hacer exactamente lo que me dijera. Y ese fue mi proceso durante 10 años más o menos. En esos 10 años él era psicoterapeuta, pues yo me formé como terapeuta con él. Me convertí en psicoterapeuta andando con él para arriba y para abajo y atendiendo sus pacientes junto con él y ayudándolo. Empecé a meter mi cuchara y él me daba chance de que yo hablara porque sentía que yo también tenía cosas que decir que eran importantes y complementarias. Tal vez porque era joven y a veces las personas eran jóvenes. El hecho de ser yo joven, algunas cosas les salían o las entendían mejor si se las decía yo, aquí si se las decía un señor mayor. Bueno, lo cierto es que hicimos una buena llave durante mucho tiempo. Y, y bueno, así he ido pasando por distintas experiencias en mi vida. Pero ya yo cuando tenía 23, 24, 26 años y me voy a estudiar acupuntura en Sri Lanka, recuerdo una conversación donde estaba Coromoto, una de nuestras compañeras que debe estar por allí, en el cual estábamos planificando que algún día íbamos a construir una comunidad terapéutica y que íbamos a tener un centro como lo que es hoy en día la Hacienda de la Concepción, que hace 35 años lo inicié. Tenemos ya 35 años y se ha convertido en eso, en un centro de sanación. Antes no conocíamos esas palabras, digamos que lo llamábamos comunidad terapéutica, una comunidad autosuficiente, ecológica, donde pudiéramos producir nuestros alimentos y vivir en comunidad. Ya yo veía eso venir y aquí estoy. Sigo cumpliendo con mi parte de mi trabajo en esto, mi rol dentro de este sitio que es como Disney World y yo soy como Mickey Mouse. Mickey Mouse, Disney World sin Mickey Mouse, ¿verdad? Bueno, el Pato Donald podría sustituirlo, o de repente Goofy, pero Mickey Mouse es Mickey Mouse. Ahora, Disney World es mucho más que Mickey Mouse. Cada uno de los personajes del Disney World, desde el portero hasta el que maneja la electricidad, o el que limpia, el que hace la comida, cada uno de ellos juega un papel importantísimo y vital, sin el cual no existiría Disney World. Y eso es lo que es esto. Yo solamente soy la imagen más pública, más llamativa. Me tocó ese rol. Pero lo que aquí se hace, lo hacemos entre muchas personas, que cada uno de ellos ha ido entendiendo su rol, lo ha ido aceptando, lo ha ido asumiendo. O hay personas que han venido para acá sabiendo que tengo un rol y que siento que en este sitio lo puedo desempeñar. Hay otros que lo descubren es estando aquí porque están conmigo hace 30 años o 35 años y que en el pasar de los años han pasado de ser a lo mejor barrendero, luego obrero, luego un día hizo un curso de masaje, empezó a dar masaje, luego otro tiempo después hizo un curso de coaching, luego estudió técnico en administración, luego está estudiando acupuntura
y resulta que es hoy en día un terapeuta, un sanador, en proceso de crecimiento personal, aún como lo estamos todos, pero con mucho que dar y con una capacidad que ha ido identificando y reconociendo. Entonces yo creo que para encontrar el propósito de nuestras vidas, lo primero que tenemos que reconocer es que somos seres espirituales y que como seres espirituales tenemos una misión y un propósito. Si yo fuera célula del hígado, mi propósito es desintoxicar. Si yo fuera una célula de músculo, mi trabajo sería hacer un movimiento. Si soy una célula renal, mi trabajo sería filtrar. Entonces, mientras yo no sepa qué clase de célula soy, en qué órgano me encuentro y para qué sirve, yo puedo estar en el hígado queriendo ser, no sé, un músculo o queriendo ver, ni que yo fuera ojo. Pero eso es lo que yo quiero ver porque como mi papá era ojo y mi abuelo era ojo, yo quiero ver como ellos, que eran ojos. Pero resulta que tú naciste hígado y a lo mejor tu papá te llevó a una escuela de ojos, pero tú eres hígado. Y tú te graduaste y todo de ojo, te graduaste de abogado, como lo era tu papá y como lo era tu abuelo. Y le diste tu título a tu abuelo y a tu papá y el honor de ellos y lo cumplí. Pero ya tienes 40 años y a lo mejor no te sientes a gusto, no te sientes feliz, no te sientes, porque a lo mejor tú sientes que, cónchale, cuando escucho la música, oye, me encantaría, yo quiero tocar, sale, yo vivo cantando cuando estoy en la ducha, vivo cantando en todo momento. A lo mejor tú eres músico y tienes una sensibilidad que se castró por cumplir con los deseos de tu padre que ya cumpliste. Y ahorita a los 40 años, creo que tienes toda la moral de poder decir, ahora quiero ser músico y ahorita quiero hacer música. Y estás en todo tu derecho. Nadie te puede recriminar nada, porque necesitas hacer algo que te haga feliz. Y el propósito de vida está muy asociado a eso, a lo que nos hace feliz. ¿Qué le da sentido a mi vida? Que cuando yo lo estoy haciendo me siento en armonía, en disfrute. Bueno, a mí me resultó muy difícil realmente descubrir, llegar hasta allí, porque yo soy un tipo con muchas, muchas inquietudes y he hecho música, pero no solo toco un instrumento, toco todos los instrumentos que han llegado a mis manos. Y pintaba, hice cerámica, y si es en el campo, pues en el campo. Lo único que nunca me ha gustado es la matemática, confieso. Pero todas las demás materias, la física, la química, la biología, para mí no ha sido fácil, porque en realidad todo me ha gustado siempre. Sin embargo, para los que tienen esa condición, tenemos que irnos quitando lo que yo descubro que no soy. A lo mejor yo descubro que sí, yo me siento bien siendo carpintero, pero y haciendo una vaina de carpintería, pero yo me puedo pasar toda mi vida nada más que haciendo esto. Yo quiero hacer otra cosa. Entonces, se llama la vía negativa, irme quitando lo que no soy para ver qué queda. Entonces me voy quitando lo que no es. Esto es una reminiscencia de mi papá. Esto es una reminiscencia de mi abuela. Por lo menos yo descubrí que no soy católico. Vivo como católico, creo en la fe católica, pero no me llena el catolicismo y toda su ideología. No, yo tengo otras creencias que no son compatibles con lo que la iglesia maneja en términos de verdades absolutas. Entonces yo no tengo ningún conflicto con la fe cristiana, ni con el amor, amar al prójimo como a ti mismo, ni en ser un ejemplo de cualidades y virtudes, ni en servir a la gente. Nada de eso, eso está de paso, está en todas las religiones. ¿En qué religión no enseñan a amar al prójimo? Si es que todos los maestros de la humanidad han llegado a culturas diferentes a enseñarnos lo mismo, a enseñarnos aquello que nos ayude a superarnos y a elevarnos y a tomar conciencia de nuestra conciencia, condición espiritual. Porque la naturaleza de nuestra venida a la tierra es justamente la de no saber quiénes somos. Nacemos en un cuerpo de nené que ni siquiera sabe comer él solo, sino que depende totalmente de alguien que le da la comida, de alguien que lo cuide, de alguien que lo amamante, porque si no se muere. A diferencia a veces de otros animales, casi que desde que nacieron ya se están caminando y ellos mismos buscan la teta de la mamá y pelean con el de al lado por la teta y agarraron su teta y el que no supo pelear, a lo mejor ese se muere. Pero esa es la supervivencia del más apto. Y eso es parte de cómo funciona la naturaleza. Pero nosotros no, nosotros somos totalmente vulnerables, dependientes. Tardamos muchos años en dejar de ser dependientes. Tardamos 28 años en ir naciendo a cada uno de nuestros cuerpos e irnos activando.
Primero nace el cuerpo físico, luego el etéreo, luego el emocional, luego el intelectual. Cada uno tarda 7 años para que tú empieces a dominar el cuerpo. Domino primero el físico, luego viene el etéreo, luego viene el emocional a los 14, luego viene el intelectual a los 21. Cuando ya empiezo a pensar yo y a tomar mis propias ideas y a entrar a lo mejor en conflicto y a tener ya una mayor capacidad de análisis y todo, es entre los 21 y los 28 años, que es la época en la que la gente generalmente se gradúa, define qué voy a hacer con mi vida, o me caso, tengo hijos, lo que sea. Es ya más o menos en esa década. A partir de los 28 viene un despertar entonces del uso de todas esas facultades. Nuevamente el físico, el mejor momento de un atleta es entre los 28 y 35 años, el momento cumbre en que están al máximo de su potencial físico. Luego viene la etapa emocional entre los 30 en 42, perdón, 35 y 42, es la etapa etérea, donde las inquietudes y las necesidades, donde todavía uno está en búsqueda de qué voy a hacer con mi vida, en qué voy a trabajar, en qué voy a meter mi energía. Hemos pasado por distintas cosas, la gran mayoría de la gente ha pasado por distintos trabajos o negocios o propuestas y ya empieza como a tener como claridad de qué quiero hacer con mi vida. Yo, por ejemplo, esa fue la etapa en la que yo decidí crear el Centro de la Concepción. Fue justamente en esa etapa. Ya yo sabía que me iba a sembrar allí. Si yo me siembro aquí es como un árbol, no me voy a mover. Yo no voy a estar trasplantando este árbol. Yo no me había querido mover, sembrar todavía. Había tenido distintos consultorios en Caracas, había estado trabajando en Mérida, estaba trabajando en Puerto Ordaz. Estaba haciendo muchas cosas, pero el día que yo sabía que siembro mi árbol, luego ese árbol va a requerir que lo cuiden y que lo hagan crecer y todo eso. Y eso va a significar que yo me voy a tener que plantar. Bueno, ese día me planté aquí, hace 35 años, y aquí me quedé. He hecho muchas cosas, pero siempre salgo y vuelvo. Salgo y vuelvo. Mis viajes son cortos, 2 o 3 semanas, 4 semanas, pero eso que me fui por 5 años. Eso no es posible. Ya yo estoy casado con esta misión. Era mi misión, tan misión que ni siquiera pretendía tener esposa e hijos, porque sabía lo difícil que iba a ser eso y que me iba a entrar en conflicto con la otra misión que ya yo había asumido. Sin embargo, aparecieron los hijos y asumí mi rol de papá, que me permitió desarrollar conocimientos de padre, porque también mi trabajo y mi misión no es solamente ser madre, porque ya el ser madre como que venía conmigo, pero me hacía falta ser padre, ser exigente, controlar, dirigir, poner límites. Eso es algo que lo aprendí en la medida que fui teniendo el centro de sanación y en la medida en que me fui convirtiendo en un papá, que tuve que hacer el rol del papá, porque hay un rol de mamá y hay un rol de papá. Y yo tendía a ser más amor, más mamá. Entonces me costó esperar que estuviera más o menos grandecito para empezarles a exigir, que fue cuando yo en realidad también terminé de madurar mi propio proceso personal y de asumir todo el tipo de responsabilidades conmigo mismo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber para poder descubrir para qué estoy yo aquí? Lo primero entonces, como les digo, es tomar conciencia que somos seres espirituales, que no todo se acaba con la muerte, ni que nada comienza con la vida. Existíamos antes y seguiremos existiendo. Y este proceso en el que estamos aquí es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de adquisición de habilidades, destrezas, competencias y de desarrollar conciencia. La conciencia es lo más importante. Uno se lleva la conciencia. Los recuerdos, pues, que no los tenga. Yo no, a lo mejor yo no sé cómo se toca un violín, pero yo agarro un violín, empiezo a darle y me empieza a salir sin que me expliquen cómo. O sea, ya yo debo haber tocado violín alguna vez y alguna vez sí lo estudié. Y era una vaina que yo no entendía cómo era la vaina hasta que lo logré entender. Lo entendí, ya tengo la conciencia. Por lo tanto, hoy en día lo que tengo es que recordar un poco algunas cosas y lo demás me va saliendo poco a poco. Más o menos es algo así. Nosotros no necesitamos recordar todo lo que pasaron en nuestras vidas pasadas, porque imagínate si tu hermano en la vida pasada fue el tipo que te quitó a tu esposa en la otra vida y se cayeron y él te mató a ti. Imagínate, tú nacen ahora como hermano.
¿Cómo lo vas a perdonar? ¿Cómo vamos a convivir yo con alguien a quien considero que me desgració la vida y por culpa de él perdí a mi mujer y de paso me mató? Bueno, gracias a las habilidades de Dios, pues nosotros no necesitamos recordar eso. Pero aquí venimos a trabajar las dificultades porque yo tengo tanto peor con él. Justamente tengo conflictos con él y entro en conflictos con él, pero en esta vida tienes la oportunidad de sanarlo y de llegar a amarse y de llegar a vencer ciertas dificultades en la medida que vayan creciendo y madurando y terminan amándose mutuamente como debe ser, porque en el fondo del fondo del fondo todos somos hermanos, células del mismo cuerpo, que venimos a aprender unos con otros, a generarle uno el aprendizaje a otras personas. A veces actúo de maestro, a veces actúo de martillo y de cincel para darle los golpes que le van a ir sacando a esa piedra bruta una escultura maravillosa que alguien tiene que visualizar y que estaba ya ahí, que el artista la imagina y la ve. Esta piedra me da una cara de un hombre y le voy dando le voy dando y saqué la cara y le quito todo lo que la cara ya yo la vi. Cuando ya yo veo la cara, le quito todo lo que no es cara. Por eso es lo que llamamos la vida negativa, ir quitando lo que no me pertenece. Lo que no le pertenece a esta figura va para afuera. Y al final queda lo que es. Y ya está. Lo que estaba en la mente del creador. En algún momento tenemos que ver qué, ver lo que nuestro espíritu se propuso antes de venir. Antes de venir nosotros hacemos alianzas, creamos las condiciones de dónde voy a llegar, en qué familia voy a venir, quiénes van a ser mis padres, mis hermanos, si es que los hay, o si es que no hay padre, o no hay madre, o voy a un hogar, qué sé yo, de adoptivo, como sea que me toque. Eso lo elegí yo. Eso lo elegí yo porque mi espíritu sabe qué conocimiento le faltan para seguir su proceso de aprendizaje y evolución. Sabe, por ejemplo, que tengo que estudiar matemáticas, que tengo que estudiar física, que tengo que estudiar biología. Bueno, esas son las que voy a estudiar en esta oportunidad. Después que yo haga las matemáticas, física y biología uno, en otra vida haré a lo mejor la 2, o luego haré estadísticas, o luego haré ingeniería. Pero si no hago primero estas tres, no voy a entender las otras. Entonces todo va ocurriendo en el momento oportuno y uno va adquiriendo una serie de conocimientos hasta que nos graduamos de seres humanos. Nos convertimos en superhombres y supermujeres, superhumanos. Y llega un momento en que ya no hace falta seguir encarnando en el plano Tierra, a menos que ustedes lo deseen, desde el amor, venir a ayudar a otros. Esa es la misión de los Budas, venir a ayudar a los hermanos que están todavía en la ignorancia y venir a ayudarlos a que se iluminen. Y así existe entonces una jerarquía de seres que están por encima de nosotros, porque pasaron por allí primero que nosotros y son ya maestros de PhD, maestrías, etcétera, mientras nosotros estamos a nivel de universidad. Pero así como nosotros somos eso, también nosotros podemos ayudar y darle clases al que está en primer grado de cómo se suma y al que está en segundo grado de cómo se multiplica, porque ya yo sé multiplicar y le puedo enseñar a multiplicar a él. Y a lo mejor soy el maestro de él. Y también ayudo a los niñitos de kinder y ayudo a los otros, porque estamos para ayudarnos unos a otros. Y somos todos eslabones de una cadena. Y la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Así que nuestro trabajo, si queremos darle uso a esta cadena que tiene un propósito, es lograr que todos los eslabones se fortalezcan, porque seremos tan fuertes como el más débil. Así que ese débil tengo que ayudarlo a que sea fuerte también. Nos necesitamos todos unos a otros. La- el cerebro no es más importante que el hígado, ni el corazón es más importante que el estómago, ni la mano es más importante que un pie. Cada uno es vital, cada uno cumple una función que el otro no lo puede hacer. Mis pies no pueden hacer esto, mis pies no pueden agarrar cosas, mis pies no pueden hacer tal vez tocar piano. Y sin embargo, por ahí hay personas sin brazos que hacen maravillas con los pies, cosas increíbles. Pero en realidad el pie estaba diseñado es para caminar. Las manos están diseñadas para hacerlo mejor que una mano. Y resulta que el dedo pulgar puede hacer cosas que no puede hacer el chiquito.
Y el chiquito hace cosas que no puede hacer el índice. Cada uno es único y juntos hacen cosas que ninguno solo podría hacer. Eso es lo que tenemos que entender, que nuestro propósito no solamente tiene que ver con lo que yo quiero, con lo que a mí me gusta, sino el para qué sirvo y cómo complemento yo al resto, al equipo, porque formo parte de un equipo con el cual tengo que sintonizarme, porque si somos un equipo de fútbol, tenemos que tratar de llevar todos la pelota para la, ¿cómo se llama? Bueno, allá la portería del enemigo y meter el gol allá. Y para eso necesitamos a un defensa que nos deje meter gol aquí, y unos medios y unos delanteros, y todos pasarnos la pelota y llevarla para allá juntos. Yo no vine a jugar pelota solo, ni a meter gol solo, o a defender el arco yo solo. Somos un equipo, todos me ayudan y yo los ayudo a todos. Eso lo tenemos que descubrir. Entonces, ¿cuáles son las señales que nos da la vida para ir identificando eso? Hay señales. Todos tenemos algún tipo de don, un don. Algunos tienen más de un don. Yo tengo dos o tres. Tengo el don de la palabra, tengo el don del silencio, sé callar y sé escuchar. Y tengo el don de sanar a algunas personas que están dentro de mi camino a través de mis manos. Esos tres dones tengo yo. ¿Y tú tienes que descubrir cuáles son tus dones, porque el don le da mucho sentido a las cosas que hacemos. Y hoy en día, entonces, el médico, el comunicador, cantante, actor, charlista, conferencista, escritor, fíjense cómo todas esas cosas se unen, y la música, incluso una manera de llevar de una forma accesible al público no tan culto, más tranquilo y más inconsciente, un mensaje. Los que nunca leerían un libro mío ni nunca verían un video mío, a lo mejor algún día escuchan una canción y en la canción les llega ¡pac! Un mensajito que les llegó. Bueno, soy un comunicador, eso lo entendí. Entonces, el médico es parte de mis instrumentos y herramientas, pero en verdad yo soy más que médico, y soy más que músico, y soy más que escritor, y soy más que autor, y soy más que... También soy todo eso. Soy un ser espiritual que tiene un propósito, y esos son instrumentos que yo tengo para realizar mi viaje. Son como herramientas que tengo. Si voy para la montaña, tengo que llevar un cuchillo, tengo que llevar plato, tengo que llevar fósforo, tengo que llevar todas las cosas que voy a requerir durante el viaje. Y las tengo que saber usar y saberlas manejar para que cuando esté allá en la noche, solo pelando bola, yo pueda pasar la noche bien y sobrevivir, y al día siguiente hacerlo todo bien. Hay quienes nunca han hecho eso y no sabrían cómo hacerlo. Bueno, todo se tiene que aprender. Y tienes que tener alguien que te diga, epa, te falta llevarte un destapador, vas a necesitar un destapador, porque te estás llevando una lata. ¿Con qué vas a abrir la lata si no llevas un destapador? Con el cuchillo, cuidado, y te cortas si no lo sabes usar bien. Hay que aprender a hacer las cosas. Si hay que aprender a usar el cuchillo, hay que aprender a usar el cuchillo. Así hay que preparar la capacidad cardiovascular y hacer ejercicio para poder subir un cerro. Tengo que haber hecho ejercicio primero para tener una condición cardiovascular que se requiere para poder subir un cerro. Tengo que prepararme. Entonces hay una cantidad de cosas que uno va haciendo para prepararse. ¿Para hacer qué? No es para subir cerro. El subir cerro también es parte de las cosas que tienes que aprender, porque a lo mejor algún día, gracias a que sabes subir cerro, gracias a que tienes tales y cuales conocimientos, vas a hacer algo único e increíble, que la única persona que va a estar allí capaz de hacerlo eres tú. Y si tú no estás consciente y eres responsable de eso, esa oportunidad se perdería. Pero si esa oportunidad le corresponde dentro de la misión que tú viniste a hacer, eres tú, más nadie que lo tiene que hacer. Ese día tú tienes que asumir ese liderazgo y ejecutarlo. Y la vida te fue preparando durante todos estos años para que cuando llegase ese día, tú estuvieras listo y lo hicieras. Así que todo lo que nosotros vivimos, todas las experiencias que nosotros hemos vivido, las tenemos que integrar. Tenemos que reconocer que todo lo que podemos llamar enfermedades o muertes de seres queridos, o lo que pueden ser desgracias o calamidades, en un sentido lo fueron, pero en otro sentido
nos aportaron algo que suma a eso que Efraín requiere para algún día hacer tal cosa, o algo que ya soy hoy, es gracias a eso que ocurrió en aquel momento. Gracias a que tal vez no tuve papá después de los 23 años y me tocó a mí asumir responsabilidades en ese momento. Bueno, si no, tal vez yo hubiera seguido siendo un hijo de papá durante muchos años y no estaría tan hecho, tan maduro hoy en día para las responsabilidades que tengo. Así que eso era parte de lo que yo tenía que vivir y hay otros que no lo tuvieron nunca y les tocó, más bien a ellos hay que enseñarlos a que aprendan a disfrutar, a que aprendan a relajarse, porque que no crean que todo es supervivencia y vivir luchando contra el mundo, porque les tocó desde niño tener que ganarse la vida pidiendo limosna o limpiando zapatos o cualquier cosa. A él más bien le tengo que enseñar a disfrutar la vida, a relajarse y a dulcificarlo con el amor, porque en la infancia no tuvo ese amor, pero lo necesita y uno lo tienen primero y otros lo tienen después. Porque aquellas personas que se enferman, todo el que se enferma tiene una carencia de amor. Tiene que haber un lugar sanador donde le den ese amor que no le dio el papá o que no le dio la mamá o que no le dieron los hermanos o que no le dieron los abuelos o que si se los dieron él no lo supo recibir porque él creía que querían más al otro hermano y él se resintió y él se aisló y él se cerró y nunca se sintió querido, a pesar de que la mamá le daba el amor, pero él no lo recibía porque creía que le daban más al chiquito, le daban más al más grande y se enrolló. Entonces, tenemos tantas limitaciones que no nos permiten llegar a desarrollarnos del todo, que por eso tenemos que enfermarnos en algún momento dado, porque nos alejamos de quienes realmente somos. No terminamos de hacer lo que nos corresponde hacer, lo que necesito hacer para terminar de estar pleno y desarrollar todo mi potencial. Entonces tengo que entender primero que como ser espiritual tengo un potencial ilimitado. Somos Dios en potencia. Dios con conciencia de individualidad. Dios, una célula Dios, capaz de hacer cosas que no hace ninguna otra. Solo yo, la célula hepática, puedo desintoxicar sopo 200.000 químicos. Y solo yo, la célula muscular, soy capaz de agarrar, levantar un peso y cargar y con la misma mano ejecutar una labor artística o quirúrgica increíble y hacer una cirugía de cerebro con los músculos de mi mano. Claro, y con la inteligencia que me dirige, porque hay una inteligencia que dirige. ¿Qué sería una mano si no escuchara la voz del cerebro? ¿Quién sería el cerebro desde el punto de vista espiritual? Nuestro ser real, nuestro espíritu, ese que no escuchamos. Porque escuchamos 80.000 voces, las voces de la mente, las voces de mi papá, las voces de mi mamá, las voces del colegio, las voces de la religión, las voces de la política, las voces del comercio, las de la televisión. Uno te dice come chocolate, el otro te dice cómprate un pantalón marca Wrangler. Y uno compra el pantalón Wrangler y se come el chocolate marca no sé qué. Y así nos las pasamos, satisfaciendo necesidades creadas. Bueno, esas necesidades creadas en algún momento yo las tengo que ubicar en su sitio, porque la mayoría de esas necesidades creadas no obedecen a tus necesidades reales y te dan pautas y te nutren de una manera que realmente no es nutritiva. Mejor dicho, te alimentan de una manera que no es nutritiva. Por lo tanto, más bien te enfermas por carencias nutricionales o por tóxicos. En algún momento yo tengo que sacar eso que no es mío, tengo que sacar los tóxicos de mi cuerpo y tengo que y sacar los excesos de grasa o los excesos de cualquier cosa y tengo que hacer lo que sí necesito, porque necesito vitaminas, minerales, micronutrientes, oligoelementos. Tengo que encontrar todo lo que realmente necesito, porque si me falta uno de ellos, a lo mejor soy anémico y por ser anémico me falta energía y vitalidad para hacer las cosas. Ah, verga, tengo que subir la hemoglobina, porque la tengo en 9. Tengo que tenerla en 13 o en 14 para poder tener energía. Y para lo que tú vas a hacer necesitas energía. Entonces tengo que aprender a alimentarme bien. Tengo que empezar por el cuerpo físico. Tengo que empezar por cuidarme, cubrir las necesidades de mi cuerpo, de mis emociones, de mi mente, para luego empezar a escuchar las necesidades del espíritu. Así que es un proceso de sanación. El despertar espiritual implica, en primer lugar, asumir responsabilidades sobre mí mismo. Mi primera responsabilidad y mi primer para qué es sano. Lo primero que tengo que hacer conmigo mismo es lograr estar sano. Asumir todas las responsabilidades y no decir que hoy no comí porque mi mamá no me hizo la comida. Ay, comí perro caliente porque no me hicieron comida vegetariana.
Apréndela a cocinar, apréndela a hacer. No busques excusas para seguir echándole la culpa a otro. Tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás. Tenemos que asumir que el único responsable soy yo. Entonces, este es un proceso de responsabilidad, de autoamor, aprender a amarme a mí mismo, porque algún día voy a amar al prójimo como a mí mismo. Pero hasta que no me ame a mí mismo, no voy a poder amar al prójimo. Entonces tengo que convertirme en un experto en amarme, en cuidarme, en acicalarme, en amorrongarme, en darme el cariñito que lo que yo quisiera que me dieran, tengo que yo aprender a dármelo. No puedo depender de que otro me lo dé. Tengo que ser independiente, responsable, autónomo. Todo eso forma parte del proceso. Cuando todas esas cosas ya encajen, entonces empezaré a ver para qué una persona sana, longeva, en buenas condiciones, puede ser útil en mis circunstancias, en mi medio ambiente. ¿Dónde estoy? ¿En la playa o en la montaña? ¿En un país tercermundista o en un país primermundista? ¿En dónde estoy? ¿Para qué podré ser útil? ¿Para qué podré ser más útil? Porque si ya estoy en el chakra 4 y ya he llegado a entender que hay que dar para recibir, pues ya entiendo que parte de mi realización es dar. Pero hay tantas maneras de dar, hay tantas cosas que la humanidad necesita, hay tantas maneras de manifestar el amor. ¿Cuál será esa que me va a hacer feliz a mí y va a ser feliz de acuerdo a las necesidades de las personas que están a mi alrededor? Si yo veo a la gente que tiene hambre a mi alrededor y resulta que yo tengo tierras y yo pudiera cultivar, pues yo podría decir que cultivando la tierra podría justificar mi existencia y dándole de comer a otras personas. No estoy diciendo que se las vamos a regalar, pero es que ellos no saben cultivar. A lo mejor tienen los reales, pero no saben producir, no tienen tierra, no saben agricultura. Capaz yo me puedo especializar en esto y le doy sentido a mi vida cumpliendo una función social para mis hermanos. Y esa es una función social y esa es una misión de vida. No necesariamente que una misión de vida es ser un salvador espiritual y venir a darle un mensaje a la humanidad. Hay tantas maneras, hay tantas cosas que todos necesitamos, hay tantas necesidades. Taomi, por favor, hay tantas necesidades que cada uno tenemos, pero no estamos solos. Como les decía, hay una jerarquía y por encima de nosotros hay una cantidad de guías, maestros ascendidos, ángeles, arcángeles, y los nombres que le quieran poner, Budas, Bodhidharmas, Rinpoches, Sananda, Maitreya, de acuerdo a la cultura que tengamos, ya hemos dado algún nombre, tengan la seguridad de eso. Son energías arquetípicas que existen con conciencia, que han cumplido funciones y que en algún momento estuvieron en circunstancias parecidas a las nuestras. Tal vez no en este planeta, tal vez en otro, pero hoy en día están arriba de nosotros y ellos también necesitan sentirse útiles. Y ellos están tratando de ayudarnos también, como yo queriendo darle de comer a otros. Ellos también tienen un propósito y en ese propósito está el servirnos a nosotros, a elevar nuestro nivel de conciencia. No nos sintamos solos, pero aprendamos a trabajar en equipo. Tenemos que en algún momento dado poder escuchar esa voz de Dios en otro o en mí mismo, a ver cómo resuena lo que me dicen y yo dentro me digo, coño, esto es verdad, esto lo siento yo, con esto me identifico, aunque vino a través de otra persona, pero tú lo sientes en ti, no es porque te lo dijo él, es porque tú sentiste que él dijo una verdad que tú reconociste como verdad. Eres tú el que la vas a reconocer. No importa de dónde venga, puede venir de un barrendero, como puede venir del Papa, o puede venir de un maestro iluminado. De donde venga, lo importante es que tú estés en capacidad de reconocerlo, porque solo podemos vivir las verdades que hoy, aquí y ahora, en el presente, le dan sentido a mi vida. No me preocupe mucho en el para dónde voy. Lo voy a ir entendiendo poco a poco. Por ahorita lo más importante es asumir tus responsabilidades para contigo, para con tu salud, para con tu bienestar, con las personas inmediatas que tú tienes. Si soy mamá, ser mejor mamá. Si soy esposa, ser mejor esposa. Si soy hija, ser mejor hija. ¿De qué manera puedo yo contribuir y agradecerle a los seres que me rodean, dándoles lo mejor de mí? ¿En qué medida puedo yo dar lo mejor de mí? Y en esa medida, enriquecerme y ser feliz instantáneamente.
Porque cuando tú actúas desde el amor, se genera un dharma instantáneo. Inmediatamente entras en armonía, porque lo que estás haciendo es una energía dharmática. Estás poniendo en funcionamiento la ley del amor, la ley del fluir. La energía fluye en la dirección correcta, por lo tanto, así como alimenta al otro, regresa hacia ti y te retroalimenta a ti. Y tú te sientes feliz. Tú le estás dando al otro y el otro te está agradeciendo de alguna manera y a veces la gratitud del otro es más generosa que lo que tú diste. A veces el que recibe te lo agradece de manera tal que tú sientes, coño, que no le di nada y más bien me dio él a mí. Me hizo sentir tan bien, me agradeció de una manera tal que soy yo el que tengo que darle gracias a él por haberme agradecido. Me hizo sentir valioso, importante, no sé, querido y tal. Me hizo sentir una cantidad de cosas que, oye, que a mí también me hacían falta escucharlas. Wow, qué nota. Así funciona el intercambio de las energías. Y resulta que todos tenemos algo importante y valioso que dar a todos los seres que conocemos. Yo tengo una misión con cada ser humano que conozco, aunque sea la misión de aprender algo de él. ¿Qué tendré yo que aprender de él? ¿Qué tendré yo que darle que solo yo se lo puedo dar? Buscar dentro de mi amor qué siento, porque cada ser es una oportunidad de aprender algo. Es un ser que lo puso Dios en tu vida. Si tú estás en Venezuela, aquí en Aguirre, y te vino fulano y tal, ese vino por algo, porque si tú estuvieras en China, no sé, no tendrías la oportunidad de verlo, pero aquí sí. Allá en China, todo el mundo habla chino, tú no hablas chino, imagínate tú qué difícil es poder generar unos diálogos allá. Sin embargo, habrán uno que otro personaje puestos allá en China para ti, que te van a dar algo importante para ti y que te van a ayudar a tomar conciencia de algo importante para ti.